Buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a esta nueva etapa del curso básico Gestión 2020-2021. Soy la doctora Rosy Chura Cazorla, docente de la materia de Educación para la Salud. El día de hoy conmigo vamos a avanzar el tema de salud y enfermedad. En un momento más paso a compartirles la pantalla para avanzar el tema que nos corresponde. Muy bien, empezamos. Hoy nos corresponde avanzar el tema de salud y enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos de clase? Al concluir, el estudiante tiene que ser capaz, uno, de identificar las características principales del proceso de salud y enfermedad a través del tiempo. Segundo objetivo, debe manejar los conceptos sobre salud y enfermedad acorde al proceso histórico. Tercer objetivo, finalmente el estudiante debe aprender a reconocer el proceso de salud y enfermedad en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuál ha sido la secuencia? ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Y cómo es que hemos llegado a conceptualizar salud y enfermedad en Bolivia? ¿No? Vamos a introducirnos en este tema de salud y enfermedad conociendo un poco cómo se ha desarrollado este proceso histórico. La salud y enfermedad ha tenido un desarrollo durante muchos siglos, ¿no? Durante muchos años. Y para esto han surgido diferentes corrientes, ¿no? Para llegar a construir este concepto. Primero una corriente reduccionista, una corriente biologista que ha contribuido, una corriente política y un factor sociocultural que ha llegado a construir o contribuir en la construcción del proceso de salud y enfermedad. Después de esto, una vez que hemos visto esas diferentes corrientes, se ha llegado a constituir al ser o al ser humano como un individuo que depende de su entorno. En este caso, ¿qué entorno? El entorno ecológico o el ambiente ecológico, el ambiente social, el ambiente económico y el factor cultural. Si este entorno que rodea al individuo o al ser humano del cual depende vive en equilibrio, se traduce en salud. Si este entorno se causa una alteración en alguno de estos niveles, se traduce en un desequilibrio que se manifiesta como enfermedad. Para conocer todo este proceso es necesario introducirnos en lo que es la historia a la cual o que nos ha permitido construir o que ha contribuido en la construcción del concepto de salud y enfermedad. Vamos a iniciar primero con la Edad Antigua. La Edad Antigua que comprende del año 4000 a.C. hasta el siglo V. En este periodo ha tenido un buen remarque el periodo griego, el periodo romano, apoyado de la medicina persa, apoyado de la medicina hindú, ¿no? En esta Edad Antigua, lo que llama la atención o lo más importante del periodo griego ha sido sus deidades, ¿no? Se ha caracterizado por la presencia de tres deidades, Asclepio, Higea y Panacea. Estas tres deidades definían la salud o determinaban la salud desde cada uno con una particularidad. Asclepio, el dios de la medicina griega, establecía o era el responsable de restablecer la salud de los individuos, ¿no? Él era el encargado de devolver la situación de salud de una persona. Higea, la otra diosa, establecía que la salud depende mucho de cómo practica o cómo vive un individuo, cómo lleva a cabo sus prácticas higiénicas, cómo, con qué principios y valores vive un individuo para tener o gozar de una buena salud, ¿no? Y finalmente en este periodo, la diosa Panacea, que fuera de que ellos planteaban el resolver la salud o el restablecer la salud desde otro punto de vista, ella era la diosa del tratamiento. Y el tratamiento ya lo planteaba con el uso de las hierbas, ¿no? El tratamiento, las enfermedades, la curación se realiza a través o el empleo de las hierbas. En este periodo griego, donde aparecen estas tres deidades como elementos importantes, la salud y la enfermedad era un proceso mágico religioso, ¿no? Después de esto surge en el siglo V aproximadamente Hipócrates. Hipócrates aporta con la teoría de los humos. Para Hipócrates, el sustrato, la composición, la materia del organismo definía la salud. Si estos humores o cuatro humores que existían
estaban en equilibrio, se traducían en salud. Si estos humores, uno de ellos se alteraba, se traducía en enfermedad. Platón, Platón nos da un aporte con un punto más religioso. Y él atribuye que la enfermedad se debe a un castigo de los dioses. Ese castigo de los dioses o dioses era llamado, conocido como el alma divina o neo. Cuando los dioses o los seres que vivían en el mundo inferior o en la tierra, que decimos, ¿no? Ofendían o afectaban a los dioses, entonces los dioses emitían un castigo, o este neuma o alma divina emitía un castigo, y eso se traducía en enfermedad. En este periodo también surge un aporte muy importante del oriente de la India, sobre todo, ¿no? Más o menos entre el siglo III al siglo IV antes de Cristo, denominada medicina ayurvédica. Esta medicina establecía que la causa de una enfermedad no solo se debía a los dioses, a que ofendías o hacías algo contra los dioses, sino que se debía al estilo de vida de un individuo, al modo de vida, a qué dieta seguía, cómo estaba el clima, qué hábitos de higiene tenía, cómo estaba, si tenía una vivienda, si tenía servicios básicos o algo, o alguna situación del entorno del individuo, podía definir la salud o la enfermedad de un individuo. Este es un aporte importante, ¿no?, de la India. Pasamos a lo que es la Edad Media. La Edad Media comprende entre el siglo V y siglo XV, del 5 al 15. Esta etapa aún ha seguido viviendo influenciada por el factor religioso. Aún se atribuía que la ofensa o el no vivir bajo normas ofendían al Dios, a nuestro Dios, ¿no? Entonces, y si se ofendía o se vulneraba uno de esos principios, se traducía en que les caía la ira de los dioses o la acción de los demonios y se producía la enfermedad del individuo. Pero pese a eso, surge un aporte muy importante de los árabes, ¿no? Donde ya le dan un enfoque materialista al proceso de salud y enfermedad. O sea, fuera de la ira de los dioses, le van buscando una causa. ¿Qué más puede haber influido en la enfermedad o qué puede influir? Entonces, una figura de la medicina arábica muy importante es Avicena. Avicena plantea que la enfermedad podía atribuirse a la existencia en el agua o en la atmósfera, aquí y aquí, de organismos pequeñitos o minúsculos que pueden causar la enfermedad. Y fuera de esto, también aportan de que la salud puede estar establecida por 6 principios. Tener un aire puro, lo que implica conservar un buen ambiente. Tener una dieta adecuada, lo que implica comer y beber bien. Tener un buen descanso. Un trabajo adecuado que establezca tu estilo de vida, tu condición de vida. La vigilia y el sueño. Cuánto duermo y cuánto estoy despierto. ¿Cómo hago mis evacuaciones, orina o deposiciones? ¿Y cuál es mi reacción frente al medio al que vivo? La alteración de uno de estos principios implica o se traduce en enfermedad dentro de la medicina arábica, que corresponde a la Edad Media, ¿no? Un aporte importante en este periodo. Pasamos a la Edad Moderna. La Edad Moderna, que corresponde entre el siglo XV y el siglo XVIII, donde marca o tenemos un periodo muy importante, ¿no?, que es la Revolución Francesa entre el año 1789, donde fuera de esta revolución hay transformaciones económicas, culturales, sociales, que van aportando al proceso de salud y enfermedad. Y en este periodo va abandonándose esta idea de que la religión influye en la enfermedad, o que que la enfermedad era la ira de los dioses o de los demonios, ¿no? Se va alejando o distanciando el tema de la religión como explicación o causa del proceso de salud y enfermedad. Y se van buscando o se van retomando algunos aportes
en este caso, un aporte muy importante, sobre todo el que ya hemos visto en las anteriores diapositivas, es la de Hipócrates de la Edad Antigua y la de Avicena de la Edad Media, ¿no? Donde ellos hablaban de la teoría de los humores y la presencia de pequeños organismos que son causantes de la enfermedad, ¿no? Entonces, en este periodo de la Edad Moderna, ya van buscando, ya va adoptando un carácter más científico. ¿Qué quiere decir? Metodología, va tomando una metodología la investigación, o el tema en la búsqueda de una causa, van buscando por qué y van buscando el ver a esa causa. Y de esta manera surge el microscopio. Y a través de ese instrumento van buscando, identificando pequeños microorganismos causantes o probables causantes de una enfermedad, ¿no? Entonces se va dejando esa cultura de decir que los dioses o el atribuir a la enfermedad a los dioses, ¿no? Va cambiando esta cultura, pero también va adoptándose otra cultura, que en un momento, si bien no existe o no es causante o relación de causa los dioses, sí van pensando aún en el alma, ¿no? De cómo salvar sus almas ante un dios o ante Dios. Y para eso se van creando una institución importante que es el hospital. El hospital es un centro de acogida, de atención o de función social, se podría decir, de personas que consideraban que podrían salvar su alma ejerciendo funciones sociales con los pobres. De este modo, el hospital se vuelve una institución asistencial solo para los pobres, donde el personal no era su objetivo curar, sino ejercer una función social contra ellos y de aislamiento a estas personas. ¿Por qué? Porque el pobre era considerado como un ser peligroso, aquel que propaga enfermedades, aquel que porta enfermedades y por lo tanto tenía que estar aislado. Entonces, fuera de esto, los que ejercían esta función o esta labor consideraban que el hospital era para salvar su alma y la de los pobres que estaban enfermos, ¿no? ¿Contra quién? Salvar su alma frente a Dios, ¿no? Después tenemos la edad contemporánea que contempla de los años 1600 a 1700. Sobre todo marca importancia Europa, ¿no? Alemania, Italia y Austria, donde van encontrándole una razón. La salud y enfermedad es un proceso social. ¿Y ese proceso social a qué se debe? ¿No? Y ahí surge un aporte importante de Ramazzini. Ramazzini, un médico italiano, empieza a estudiar de que las condiciones de trabajo definen la economía de un país o de una sociedad y la salud de una población. Si yo tengo una población sana, o quiero una población sana, tengo que dar condiciones de trabajo adecuadas, con un buen ambiente de trabajo, una remuneración, con alimentos adecuados. ¿Para qué? Para que aporten o generen economía. Entonces, Ramazzini habla de que si no hay estas condiciones, no tenemos una población sana, por lo tanto, tenemos una economía decreciente, ¿no? Después de esto, en el siglo XX, ya van buscando o van viendo la relación o el vínculo entre medicina y biología, ¿no? Ya van buscando de que el comportamiento de la salud y la enfermedad ya es una causa, ya es un factor desde lo más pequeño. Hay que ver en qué nivel está produciéndose un cambio que está generando o influyendo en la salud y enfermedad de un individuo. Desde lo molecular o de la composición química, desde lo celular, de los tejidos o de los órganos, y que la enfermedad se da a estos niveles también, ¿no? A estos niveles se generan cambios que se manifiestan o en salud o en enfermedad. Entonces va creciendo la relación de la medicina y la biología de forma estrecha y van analizando el sustrato material o el comportamiento material para ver qué es lo que está causando ese proceso de salud y enfermedad en el individuo. En el siglo XXI o en la actualidad, vuelve a surgir la medicina tradicional o la medicina folclórica propia de los pueblos indígenas, ¿no? O la medicina que pasa de generación en generación. En este periodo, o bueno, en esta medicina, establecen que no puede dejarse de lado el conocimiento ancestral o el conocimiento originario y que la salud o la enfermedad no solo puede ser tratada por un personal de salud que no conozca esto,
sino que el personal de salud o la sociedad en sí tiene que comprender que la salud del individuo está influenciada, uno, por el medio en el que vive, por sus creencias, por su, por su estilo de vida, y que si esto se vive en armonía, en reciprocidad y respeto, se va a traducir en salud. Entonces, eso de la medicina tradicional ha empezado a tener su auge o su revalorización, y esto ha llevado a que vayan modificándose políticas nacionales de salud, no solo aquí en Bolivia, sino en varios países, ¿no? Apoyadas por la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y otros entes, ¿no? De este modo, vamos a ir viendo cómo se conceptualiza salud o cómo ha ido conceptualizándose salud. El primero que tenemos o el que aportó, si bien ha existido el concepto de salud muchos años, sí, pero en escrito o en documentos o documentado como salud, lo tenemos a partir de la OMS. La OMS en 1900 la OMS nos ha ayudado mucho en la conceptualización o el origen del concepto de salud en 1957, perdón, en 1851, nos ha ayudado a definir qué es en sí la salud. En 1851 la OMS ha definido como un estado perfecto de bienestar físico, mental y social al tema de salud. Y la alteración o desequilibrio en estos puntos se traduce en enfermedad. Y no solo es concebir salud como ausencia de enfermedad, ¿no? Después de esto que establece la concepción de salud la OMS, la OPS da un pequeño aporte. La salud no solo es esto, la salud también tiene que ver con el medio ambiente. Fuera de lo físico, lo mental y social, el medio ambiente también está determinando la salud de los individuos. Después, en 1978 tenemos un evento importante, la Alma-Ata, donde se define que la salud es un derecho humano fundamental, un objetivo primordial que se debe o se obtiene o se debe lograr a través de la intervención de diferentes sectores. Este objetivo se va a lograr a través de que el sector social, económico, social, político, a través de la atención primaria de salud, puedan intervenir y buscar alcanzar este objetivo primordial que es salud, o cumplir o dar lugar a que se cumpla este derecho humano fundamental. Después de este evento tenemos la Carta de Ottawa, que se ha realizado en 1986, de cuya conferencia internacional ha surgido la promoción de la salud. Y nos establece que la salud es un recurso. La salud es un recurso que permite el progreso de un país, un progreso social, un progreso familiar, un progreso comunitario y un progreso económico individual. Si no tenemos salud o no contamos con este recurso, la economía va a ir en decremento y por lo tanto no vamos a tener una buena calidad de vida de, de las personas, ¿no? Después de esto tenemos los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio trazan metas, se basa sobre todo en 8 principios que se establecen el cumplir desde el año 1990 al 2015. En sí ya ha pasado esto. Pero esos objetivos han definido que la salud es bienestar. La salud es el bienestar de las personas, de la familia y de la comunidad. Y para eso, ¿qué deben hacer? Hacer modificaciones políticas, económicas, sociales, culturales, buscar estrategias para llegar a alcanzar ese bienestar. Es un factor decisivo o importante o una decisión importante para todas las instituciones que actúen de forma corresponsable y ayuden a alcanzar este bienestar. Después tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen metas desde el 2015 al 2030. Y para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos indican que la salud es tener una vida sana, tener bienestar, que todas las personas de diferente edad o todos de diferente lugar, grupo etario o condición accedan a esta vida sana y a este bienestar. Eso ¿dónde lo encontramos? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles tienen 17 pilares. El objetivo 3 nos dice de qué exactamente o cómo podemos alcanzar
esta meta. De este modo, hemos podido analizar, ustedes si ven en forma secuencial, que varias convenciones, reuniones, congresos, conferencias que se han documentado han contribuido a alcanzar o a lograr una definición de salud. Pero no solo definirla, sino a plantear estrategias para poder alcanzar o para poder lograr la salud de forma equitativa para todos, ¿no? ¿Para qué? Para que se alcance el desarrollo humano de los individuos con equidad. Finalmente, vamos a llegar o vamos a anclarnos en lo que es el proceso de salud de enfermedad en Bolivia. ¿Qué ocurre en Bolivia? ¿No? ¿Cómo se conceptualiza en Bolivia esto? Tras esas corrientes que ustedes lograron ver o que hemos revisado en las anteriores diapositivas, en Bolivia también han tomado acciones. Primero, se ha modificado la constitución política del Estado, donde se ha establecido en su artículo 18 que la salud es un derecho humano fundamental. Ese derecho humano fundamental lo debe garantizar ¿quién? El Estado. Todos tienen que acceder a la salud. Para eso deben contar todos con un servicio de salud en el lugar en el cual viven, que debe tener o que debe estar acorde a las características culturales de una población, sí, tiene que ser gratuito. Y a la vez a este derecho a la salud se debe sumar el que la población cuente con servicios básicos y viviendas. Si no tiene estos factores, también puede traducirse en que nunca alcanza la salud la población. Bolivia se caracteriza por ser multiétnico, ¿no? Tiene varias naciones y diferentes regiones, cada una con su característica particular, ¿no? Oriente, andino, valles, y de acuerdo al idioma. En Bolivia, salud es vivir bien. Eso es salud, el vivir bien de la población. También es el Sumaq Camaña, es el Ñandereco y el Tecocabi, que se traduce en vivir bien. En diferentes idiomas, nosotros vemos que la salud es conceptualizada por diferentes regiones de acuerdo a sus características culturales. De esta forma, la salud para Bolivia, apoyada en todos estos documentos, significa estar bien consigo mismo, en cuanto a cuerpo, o sea, lo físico, lo biológico, en lo espiritual, con la familia, con la comunidad, con su medio ambiente, la madre tierra, su cosmos o creencia, y que debe vivir para alcanzar todo esto en el marco del respeto, la equidad, el equilibrio y la reciprocidad. Solo así va a alcanzar lo que es salud. Fuera de que Bolivia ha trabajado en su constitución política para modificar su sistema de salud, ha constituido o ha construido el esqueleto de este sistema, que es su política de salud familiar comunitaria intercultural, vigente desde el 2008, en junio, donde establece que la salud es un factor que depende, ¿no? Desde lo social, desde lo político, económico y cultural. Para alcanzar esa salud, necesitan que todos estos actores o estos contextos trabajen y lo vean con un objetivo en común. Todos vayan a un objetivo en común que es salud. Eso los dice nuestra Constitución Política del Estado en varios artículos, los más importantes el 18 y el 35, ¿no? Esta política SAPSI establece que salud es una persona sana. Una persona sana con salud es un ser integral, un ser que vive en armonía consigo mismo, con su familia, su comunidad, con lo espiritual, con su naturaleza, en el marco del equilibrio, respeto y reciprocidad. Esto se conceptualiza dentro de su política SAPSI y dentro de su constitución. Pero para hacer esta salud, como hablaba de que hay contextos que interfieren, que surge un concepto importante que es la salud intercultural, donde toma en cuenta al personal de salud y a la comunidad, donde establece que la barrera más grande entre el personal de salud y la comunidad son los choques culturales. La comunidad tiene una cultura o estilo de vida, el personal de salud tiene una cultura. Y para reducir esa barrera, plantea de qué? De que el personal de salud tiene que conocer a la población en la cual trabaja, sus usos, sus costumbres,
Y eso implica respetar esos usos y costumbres de estos pueblos y solo así va a hacer que esta población no desconfíe, no rechace y disminuir o mitigar esa barrera que ha crecido entre personal de salud y comunidad para poder alcanzar resultados satisfactorios y sobre todo estos resultados se manifiesten en la salud de la población. Entonces, con esto nosotros hemos concluido, nos hemos basado en el contenido. Ustedes cuando accedan van a ver la bibliografía, las fuentes a las cuales hemos accedido para poder preparar el tema y recomendarles como información. Las presentaciones y videos son de referencia. No significa que nosotros vamos a sacar el examen de toda la presentación. Es una visión general, es una forma de aclarar o de introducirlos al tema, de modo que ustedes, por lo tanto, tienen la obligación y responsabilidad de revisar todo el contenido, desde el título, las figuras, las referencias, para poder comprender y apoyarse en la presentación. En caso de dudas o preguntas, se está habilitando en la plataforma Classroom, de acuerdo a grupos y horarios y docentes, a las que ustedes van a poder acceder con preguntas relacionadas al tema que corresponde y revisado, ¿no? Esto implica de que si avanzo salud de enfermedad, no voy a volver a tocar de aquí a 2 a 3 semanas el mismo tema. Por eso es que se está haciendo un cronograma. Aclarado esto, les agradezco por su participación y atención. Hasta otra oportunidad y muchas gracias. Y recomendarles, jóvenes estudiantes, que prepárense, estudien, saquen tiempo. El estudiar o ingresar a medicina es una tarea que requiere de privarse de muchas cosas y requiere sobre todo de seriedad. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.